98 fallecidos, ayer 213 fallecidos, prácticamente 300 fallecidos en 2 días. Una cifra brutal. Las camas críticas al tope, quedan 35 camas críticas en la región metropolitana desde hace días, pero la verdad es que los doctores, los médicos tienen sus grupos de WhatsApp, todos, y están muy preocupados, ¿no es cierto? Han colapsado muchos centros de urgencia, lamentablemente, en la región metropolitana. En algunas regiones ya no hay camas disponibles, hay traslados, y por eso ya estamos conectados con nuestros médicos para conversar. Estamos ya con Felipe Rivera. Felipe, ¿cómo está usted? Un abrazo, gracias por estar con nosotros. Y también está con nosotros Rubén Quesada, doctor, presidente del Colegio Médico de La Serena. Rubén, gracias por estar también. Felipe, arrancamos con usted. Bueno, estas cifras son preocupantes desde hace varios días. Siempre hay días que es más bajito por el fin de semana, pero estas son las cifras un poco más concretas, ¿no es cierto?, que se ajustan más a la realidad. Y ayer 213 fallecidos, hoy día 98, estamos hablando de más de 300 fallecidos en 2 días, una situación muy preocupante que vive el país en este instante, Felipe. Bueno, gracias Julio por la presentación. Se han cumplido los vaticinios bastante negros que se habían propuesto. Ya la Comisión COVID, ¿no es cierto?, liderada por la Universidad de Chile, Universidad Católica, Universidad de Concepción, venían diciendo que la pandemia estábamos en una situación crítica y en avance. Y se han seguido cumpliendo claramente los vaticinios al respecto. Y probablemente si la cosa no cambia, vamos a tener probablemente números más altos. Y lo más preocupante, más que los números altos, porque siempre se dice, bueno, estamos vacunando tanta gente, vamos a bajar las hospitalizaciones. Eso tampoco ha ocurrido porque tenemos las UCI llenas. Han salido varios directores de instituciones de salud a decir que en sus unidades no quedan camas o quedan muy poquititas. Y si uno se ciña a las cifras que entrega el propio ministerio, prácticamente hay 150, 156 camas libres dispersas a nivel de todo el país, que significa que estamos en una situación no crítica, sino que prácticamente en el borde del colapso. Supongamos que de esos 8.000 y tantos casos hay un porcentaje pequeñísimo, aunque sea el 1 o el 2%, que necesite una cama o que haya otras patologías, en un momento determinado no la van a encontrar, y eso es lo que está pasando. Sí, doctor Rivera, ¿qué tal? Buenos días, doctor Quesada. Buenos días. También. Buenos días. A ver, es que es tan dramática la cifra, y es tan dramática la situación hospitalaria, y es tan dramática también lo largo que ha sido la pandemia, que uno en este momento se siente como acorralado, en una suerte como de callejón sin salida, porque está en la UCI a punto de que no haya cama. Está, se está aprobando la ayuda económica, que eso podría salir para junio. Pero también está el problema real, que es que la gente, más allá de las 21 cuarentenas que empiezan mañana a las 5 de la mañana en nuevas comunas, que la gente cada día cumple menos las cuarentenas por distintas razones. Entonces uno dice que quizás aquí hay algo que no tiene solución, no sé cómo explicarme, un callejón sin salida. Mucha gente dice, esperemos hasta que de verdad se empiece a notar el efecto de la vacuna, que debería ser en 3 semanas más, un mes. En este minuto, la verdad es que yo no sé, como usted como médico, también como al doctor Quesada, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál sería la mejor situación? Porque yo no sé si usted, doctor Quesada, plantearía que aquí una cuarentena estrictísima, que nadie sale. ¿Cuál es su visión de lo que usted también está viviendo en La Serena? Bueno, efectivamente nosotros hemos visto, como bien decía el colega, los vaticinios se han ido cumpliendo. Pareciera ser que todos lo veíamos venir en esta oportunidad, pero el día de hoy, y muy concretamente en mi región, hemos sostenido menos de 5 camas críticas hace más de un mes. Eso quiere decir, somos una población de 836.000 habitantes y durante la última semana nos hemos movido entre 2 a 3 camas
críticas disponibles. Y tener 2 a 3 camas UCI disponibles significa virtualmente cero. O sea, tenemos pacientes que están mucho tiempo esperando poder ingresar a estas unidades de cuidados intensivos, pacientes que no solamente están dentro de los hospitales, y también tenemos que recordar que parte importante de la entrada de pacientes se da a través de traslados desde la atención primaria vía SAMU a los hospitales, y ahí los tiempos de espera de nuestras ambulancias, los pacientes que tienen que estar horas en condiciones muy subóptimas para su requerimiento de salud en la atención primaria, están llegando tarde a los hospitales y a través de mucho esfuerzo. Y aquí también es importante señalar que no solamente tenemos el problema de los pacientes que fallecen en las unidades de cuidados intensivos, sino también estamos teniendo esta decisión, y mucho se ha hablado en la prensa respecto al dilema de la última cama, que muy probablemente no lo veamos con tanta fuerza, pero lo que sí vamos a ver es el deterioro de la calidad, de la cantidad que podemos ver de pacientes dentro de los hospitales y también en atención primaria. Por ejemplo, si es que yo estoy atendiendo en un SAP o en un rincón alejado de mi región y me ingresa un paciente, probablemente un paciente mayor con comorbilidades, va a ser mucho más difícil que me acepten ese traslado de ese paciente que si fuese un paciente más joven. Y ahí es donde uno empieza a vivir, no en las unidades de cuidados intensivos, esa presión y tener que tomar ese tipo de decisiones, sino que lo ve a lo largo y ancho de toda la red asistencial. Entonces, efectivamente, cuando nosotros nos enseñan la diferencia entre una emergencia y un desastre, se da en la capacidad de respuesta. Y estamos al límite de nuestra capacidad de respuesta, a puertas de un desastre, y efectivamente hay que tomar esto que estamos haciendo y hacer algo distinto. En este minuto, si permanecemos con la misma estrategia y seguimos haciendo más de lo mismo, vamos a seguir con los mismos resultados. El Colegio Médico ha planteado un cambio de gobernanza, una nueva manera de hacer las cosas, y esto parte por recuperar la confianza, la adherencia de la población y empezar a implementar medidas que estén avaladas en la evidencia, que estén respaldadas por las universidades, por las sociedades científicas, por los gremios de la salud, pero que sea un trabajo conjunto, no la dinámica que estamos viviendo el día de hoy, donde pareciera ser que tenemos medidas muy erráticas, comunicación de riesgo muy confusa y pocas probabilidades de salir de esto airosos. Sí, es bien interesante lo que dice usted, doctor, que hay que hacer algo distinto. Hay que hacer algo distinto porque parece ser que esto no está dando resultados. ¿Y cuáles son esas justamente medidas que el Colegio Médico le parecen que deberían tomar un nuevo rumbo, hacerse distinto, o cuáles son los aportes de distintas formas para tratar de bajar los casos? Bueno, el Colegio Médico ha presentado a lo largo de toda esta pandemia distintas minutas con propuestas que no se nos ocurren a nosotros como médicos y médicas, sino que son avaladas y presentadas por los expertos que asesoran al colegio, en comunicación con también el Consejo Asesor y distintas instancias que nos permiten decir que podemos hacer esto distinto. Esperamos primero establecer una mesa donde efectivamente se puedan tomar las decisiones. Vimos que la mesa COVID la mesa social COVID no estaba teniendo mayores impactos en las tomas de decisiones y se estaban dando en una mesa donde no había integrantes definidos, ni actas, ni trazabilidad de las responsabilidades administrativas. Entonces, esperaríamos que se generara un espacio de mayor diálogo, de mayor apertura, donde fuese una especie de mesa COVID, pero no una mesa COVID 2.0, sino que un espacio donde se pueda presentar las propuestas, comunicar adecuadamente a la población, y esto es muy importante. El día de hoy estamos teniendo muchas dificultades para comunicar. Un ejemplo concreto fue la presentación del día de ayer, donde por una parte el subsecretario Duñac presentaba más de 8.000 casos nuevos, 213 fallecidos, 45.000 casos activos y 150 camas UCI disponibles. Y inmediatamente después sale el ministro París planteando una defensa del plan de movilidad, muestra un gráfico con unas curvas donde se separa la mortalidad de los casos activos, y uno dice, ¿qué me quiere comunicar el ministro con esto? ¿Me quiere comunicar que estamos bien, que estamos más o menos, que estamos mal? Y después aparece la subsecretaria Daza que nos plantea, bueno, estas comunas avanzan, estas comunas retroceden. Y si uno hace la raya para la suma como ciudadano o ciudadana, cuesta mucho determinar si ese mensaje me está llamando nuevamente al mismo autocuidado o me dice que realmente la situación es peligrosa, tenemos pocas camas disponibles, un alto nivel de contagio y la necesidad de cuidarnos, protegernos y poder ayudar a nuestro equipo de salud.
Y más allá, es que yo creo que está todo el mundo tratando de ser un poco creativo, ¿no? Más allá del diagnóstico que usted hace de cómo se han hecho las cosas, ¿hay alguna idea que tengan como colegio médico que sea interesante de implementar justamente para combatir la pandemia? ¿Alguna idea que no haya sido lo que se han aplicado hasta el minuto? Se lo pregunto desde un interés genuino, porque creo que en este minuto hay que recurrir a la creatividad quizás, o a una solución propia de nuestro país, donde la autoridad local tenga otro tipo de atribuciones, más atribuciones. No sé qué ha propuesto en ese sentido el Colegio Médico. Nosotros hemos propuesto enfrentar esto con una lógica de entender que los contagios no son aceptables, la estrategia cero COVID, de poder asumir, como lo han planteado también otros dirigentes, de que cuando ocurre un contagio hay que ir a investigarlo adecuadamente, no bajo la lógica de ver cuántos contagios toleramos y cuántos contagios resiste nuestra red de atención. Y eso significa por favorecer de verdad la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, no que sea algo que quede decorativo de segundo plano. Efectivamente poder ir y ver el caso, hacer una trazabilidad que me permita detectar quiénes fueron los contagios o las personas que estuvieron previamente en exposición, ir con los incentivos suficientes para que puedan declarar todos sus contactos, porque el día de hoy no están los incentivos para declarar todos los contactos, y que las personas puedan efectivamente salir y tener los resguardos económicos para guarecerse y evitar seguir diseminando la enfermedad. Por otra parte, bien lo dice usted, hemos propuesto favorecer la toma de decisiones. En regiones tenemos muchos problemas porque los intendentes, por ejemplo, no pueden tomar ningún tipo de decisión distinta a lo que se plantea a nivel nacional y no hay adecuación a la realidad local. Los alcaldes tampoco, los recursos han llegado tarde y de manera insuficiente. Entonces, muchas veces cuando hablamos de favorecer la trazabilidad implica eso, implica capacidad de decisión, capacidad de diagnóstico y ejecución y los recursos para poder implementarlo. Mientras no se ponga ahí el foco, vamos a seguir con un alto nivel de contagio que va a terminar saturando nuestra capacidad asistencial. Doctor Quesada, tengo una duda, a ver si usted, como está trabajando en el Colmen, me la puede aclarar. ¿Se sabe cuántos muertos fallecen en la casa? De los muertos que se... Es muy difícil, es muy difícil saber eso. También hemos tenido reuniones con el Servicio Médico Legal, precisamente por eso, porque el día de hoy, y está protocolizado que sea la atención primaria quienes realizan en conjunto con el SAMU la constatación de los fallecimientos. Y muchas veces, y esto yo trabajo en atención primaria y lo comento porque es lo que vivimos, no es lo que se dice que vivimos, sino que es lo que ocurre, que finalmente ingresa Carabineros al establecimiento y solicita un certificado de defunción con una constatación del SAMU. Y muchas veces tú ves que ese paciente lo atendimos hace 3-4 meses atrás. Obviamente la última atención no es la causa de fallecimiento, pero tienes la responsabilidad médico-legal de realizar ese certificado de defunción. Entonces, ocurre muchas veces que puede existir un subdiagnóstico importante de las causas de muerte. También hemos tenido algunas dificultades con algunas funerarias porque se plantea de que debemos establecer si el paciente falleció con COVID o no, porque los protocolos son distintos. Entonces, creo que falta regular, y bien a tu pregunta, es importante poder reconocer que no todos los fallecimientos por COVID se dan dentro de los hospitales, se dan también afuera, y eso implica que tenemos que territorializar nuestra atención de salud, poder hacer que nuestro sistema no solo se concentre en los grandes hospitales, sino que también llegue al territorio, pero llegue con los recursos, con la capacitación y con el personal adecuado para poder enfrentar esto, porque si no vamos a tener efectivamente un ascenso de la mortalidad por causas que no conocemos y que muy probablemente sean atribuidas a esta enfermedad, o a otras que están descompensadas, que no han tenido atención médica porque no han podido consultar. Claro, porque siendo muy frío, el otro día leí un grupo de WhatsApp de médicos, a tal cantidad de fallecidos deberían haber más camas desocupadas, críticas, pero no se da el factor, sí. A menos que haya una cantidad importante de gente esperando y que lo que se dice, lo que se dice que quedan camas críticas, en el fondo se dice por decir, porque hay mucha más gente esperando que las camas que hay. O sea, hay 35 camas que dicen que están desocupadas, pero hay 120 personas esperando camas. Entonces, por ahí va, para ir despejando, ¿no? Porque a lo mejor también hay un alto número de fallecidos en las casas todavía, aún. En algún momento esto se conversó, y por eso
Es una situación, doctor Rivera, complejísima, ¿no? Exactamente, usted había dado en el clavo, Julio. En todas las unidades de emergencia, de urgencia, incluso en algunas atenciones de policlínico o de CEFAM, hay pacientes que requieren hospitalización y hospitalización en las unidades críticas, pero no pueden llegar a ella porque están ocupadas o están en el trámite, en que falleció alguien y están desocupando. En todas las unidades, incluso pacientes de emergencia, están pacientes ventilados. Y eso significa que no es un lugar de UCI, pero se están ventilando a los pacientes. Por lo tanto, cuando se habla de 150 o 140 camas críticas, en la práctica eso es casi cero, porque hay más pacientes esperando que esas camas de las que realmente hay. Yo quiero llamar la atención lo siguiente, que si uno ve cuál es el sentido que se le ha dado a la vacunación, se dice que mientras más gente se vacune, probablemente vamos a tener menos contagios. Pero si uno mira lo que ha sucedido en Chile, por ejemplo, Comuna de Santiago, una de las comunas que más gente vacunada tiene y tiene altísima cantidad de contagios. Por lo tanto, claramente se está llevando, ¿no es cierto?, a la realidad lo que hemos dicho siempre, que la vacunación es una de las tácticas que se utiliza para acabar con una pandemia. Pero antes que eso, es lo que decía el doctor, ¿no es cierto?, Quesada, que es justamente la trazabilidad, la buen aislamiento y el buen diagnóstico. Si uno lee hace 2 o 3 días atrás un diario de circulación nacional, hay un alcalde incluso que contaba que se le enfermó la hija de COVID y nadie lo llamó a él ni a ninguna familia y prácticamente de forma voluntaria hizo el aislamiento. Eso, y no es un alcalde que se encuentra en el gobierno, un alcalde justamente de la misma posición política que tiene el gobierno actual. Por lo tanto, se demuestra claramente que se ha preocupado de hacer cosas que sirven, pero sirven a la larga y no las cosas que sirven ahora, que son la buena trazabilidad y el buen aislamiento de los pacientes, porque hay que llegar a los focos donde se produce la atención, porque si no, ¿no es cierto?, no ocurre esto, que tenemos una gran cantidad de vacunados y una gran cantidad de contagios. Ahora, segundo, ¿qué se puede hacer? Yo diría que en estos momentos lo que más que se puede hacer es retrotraer las medidas que se ha demostrado que no han tenido mucho sentido. ¿Cuál es una de ellas? El pase de movilidad. Porque se dice, no, el pase de movilidad se dio hace 7 días, por lo tanto los fallecidos, los hospitalizados no tienen que ver con el pase de movilidad. Es cierto, ¿de acuerdo? Pero tiene 2 cosas. Uno, el sentido comunicacional, que significa, señores, pueden caminar. Y segundo, el contagio se produce en los primeros días, 4 o 5 días, por lo tanto el pase de movilidad tiene claramente que ver con los nuevos contagios porque se desplazan entre una comuna. Segundo, ¿qué sentido tiene hacer una cuarentena en comunas en las cuales el pase de movilidad le permite moverse libremente? Hay comunas que tienen sobre el 60% de la gente vacunada que van a andar libremente por las calles. Tercero, ¿qué sentido tiene hacer cuarentena en que toda la gente puede caminar por todas partes, ir a los malls y los niños no pueden ir al colegio? Entonces hay una paradoja absoluta que es un contrasentido absoluto. Por eso yo comparto plenamente que aquí se necesita más gente pensante, más entidades científicas, estadísticas, epidemiólogos, porque es una cosa difícil. Yo comprendo que cuesta, ¿no es cierto?, tomar decisiones acorde a lo que se está viendo. Por eso hay que llevar más cabezas pensantes, más gente que sepa esto tanto como la gente del gobierno, ¿no es cierto?, y que se llegue a una opinión mucho más certera y racional. Doctor, le quiero hacer una pregunta didáctica. ¿Qué debe prevalecer? ¿Cortar la cadena de contagios o hacer más camas UCI? Tener más respiradores. A modo didáctico, para que la gente nos entienda, por favor. A ver, nosotros como médicos, la primordial actividad que tenemos es la prevención, hacer que la gente no se enferme. La medicina de crear camas de UCI, crear camas hospitalizadas, es una medicina terciaria. Por ejemplo, si usted se preocupa de tratar los cánceres pulmonares por el tabaco, está cometiendo un error si es que no se preocupa de la prevención del tabaco. Si usted se preocupa de tener gente para que atienda a la gente que hace cirrosis hepática por alcohol y no se preocupa de prevenir y hacer campaña anti-alcohol, ¿no es cierto?, está cometiendo un error porque está gastando. Hay una cosa que se llama número necesario de tratar, que significa cuánta gente yo debo tratar para salvar a una persona.
Si usted lo hace a nivel de medicina primaria, lo que se llama la prevención, los CEFAN, la gente, las comunicaciones, para que la gente no incurra, ¿no es cierto?, en la posibilidad de tener el agente causante de la enfermedad, usted va a gastar menos dinero, la inversión costo-beneficio va a ser mucho mejor y va a tener menos llenas para los hospitales para preocuparse de lo que realmente importa. En este momento, hacer más camas UCI es carísimo, no se atiende a toda la gente porque va a ser imposible si hay muchos contagios y se despreocupa lo principal, que es hacer el TTA, trazabilidad, testeo, ¿no es cierto?, y aislamiento. Si no, significa que usted está desviando recursos en forma absolutamente no racional. ¿Y por qué no ha ocurrido lo que uno pudiese parecerle lógico? Es que ya sabemos que la vacuna no evita los contagios, pero evita caer en la UCI y evita la muerte en un porcentaje súper importante. Sin embargo, hoy día ya llevamos... pero no evita estar contagiado con coronavirus. Sin embargo, hoy día estamos con alto nivel de contagio, alto nivel de ocupación de camas UCI y alto número de muertos. Es decir, las cosas que uno creía que iba a implicar la vacunación exitosa de Chile se ha demorado en llegar mucho más de lo que pensábamos, a pesar de los pronósticos pesimistas que decían tipo junio ya vamos a estar mucho mejor con este nivel de vacunación, pero eso no ha ocurrido. Y no estoy hablando que solamente el gobierno haya dicho junio, también había muchos especialistas que decían junio. Sin embargo, hoy día estamos ante cifras súper malas, las peores de la pandemia. Yo no sé cómo se explica eso, doctor Rivera, doctor Quesada. El sentido, la explicación, no sé si hay una sola explicación, pero en los países en los cuales la vacunación surgió el efecto esperado, es en aquellos países que hubo un solo tipo de vacuna, que no es el caso chileno, en que se hizo buena trazabilidad, que no es el caso chileno, y que la población, ¿no es cierto?, tiene una conducta distinta en general, que no es el caso chileno, porque en los casos de los países en los cuales la población se comportó como los chilenos, también hubo una tremenda descuadre de todo lo que es la contagiosidad de la enfermedad. Por lo tanto, no hay una fórmula mágica, pero sí hay cosas que sabemos. Sabemos que conjuntamente con la vacunación tenemos que hacer lo otro, que es prevenir los contagios. ¿Cómo prevenir los contagios? Bajar la carga viral de la población, y para bajar la carga viral de la población tenemos que saber dar una buena comunicación, ¿no es cierto?, un buen trazabilidad y un buen diagnóstico. En muchos pacientes que a mí me llegan, me dicen, doctor, me hice el PCR, salió positivo, pero nadie llamó a mi casa, nadie le hizo testeo a mi familia, nadie le ha llamado a ninguna parte. O sea, no hay claramente una tipificación de dónde se producen los contagios. Pero hay responsabilidad personal, pues, doctor. La movilización colectiva es un sitio de contagio. ¿Cuántas veces se ha dicho aquí y se desmintió que esto así no ocurría? Con cero evidencia. Y eso ocurre. Entonces, no se hizo diferenciación de la movilización de los trabajadores. No se ha hecho un montón de cosas que podrían hacerse. Sí, pero realistamente, si nosotros ayer vimos 8.100 casos nuevos, la verdad es que la infraestructura, la capacidad del sistema para testear, rastrear, hacer la trazabilidad a 8.000 casos en base a llamadas por teléfono, es bien difícil obtenerla. Aquí también debe haber un sistema que facilite que la gente sea proactiva, pueda contactar sus casos estrechos, que se estimule eso, porque si no, no va a resultar. Es decir, si no va a resultar si es que uno espera, la verdad, que lo llamen por teléfono para hacer contacto con sus contactos estrechos. La gente de verdad tiene que, en ese sentido, tomar la iniciativa y hacerse responsable de su propia trazabilidad. Absolutamente, es una de las medidas. Pero si a la gente se le da la sensación de que esto prácticamente la solución está a la vuelta de la esquina, que lo estamos vacunando todos y que el pase de movilidad hizo que la gente se fuera toda a vacunar, pero si uno mira las cifras, todavía tenemos un 45, casi un 49% de gente objetivo para vacunarse que no se ha vacunado, que significa gente que se va a contagiar. Y si sabemos que nuestras vacunas que producen una falta de llegada, un impedimento que la gente tenga enfermedad grave o que tenga mortalidad, sí se puede contagiar, y esa gente contagiada
puede enfermar y contagiar a la gente no vacunada. Entonces la gente dice, bueno, ¿por qué voy a cuidar? Voy a hacer tal o cual cosa si a mí me están enseñando otra cosa. Tal como decía el doctor Quesada, un informe por un lado nefasto de números y por otro lado un informe en lo cual todo lo que estamos haciendo es extraordinariamente bueno. ¿Cómo lo ve usted, doctor Quesada? A mí me quedó dando vuelta lo que preguntaba Julio César de cómo explicarle a la gente o cómo transmitirles esta situación respecto a términos de aumentar las camas críticas o enfocarnos en prevención. Yo creo que con los datos que tenemos, con las cifras, con el aumento que hemos visto durante las últimas semanas y lo oscuro que se nos viene el invierno, que recordemos que todos los inviernos sufrimos, yo me imagino un barco que tiene un hoyo y está entrando agua. Y básicamente lo que está pasando en este barco que se va hundiendo, donde le está entrando agua, en las unidades de cuidado intensivo, en los hospitales, lo que hacemos con un balde es empezar a sacar el agua del barco, pero la trazabilidad va a ser lo que nos va a permitir encontrar ese hoyo y taparlo, para que no siga entrando agua o entre menos y podamos empezar a mantenernos a flote. Finalmente es una actividad complementaria, pero si ponemos todas nuestras fichas en aumentar las camas críticas, va a seguir entrando agua y vamos a seguir necesitando infinitas camas críticas a futuro, con un personal que ya no está dando, y eso es lo que yo también quiero relevar el día de hoy. A nosotros desde el Colegio Médico nos llegan mensajes todos los días de distintos hospitales, de distintos centros de salud, donde vemos que ha aumentado el ausentismo. Como región, nosotros teníamos 22 camas UCI para 836.000 habitantes y llegamos a 144. Y el día de hoy el equipo es capaz de sostener hasta 130, no porque tengamos menos pacientes, sino porque el equipo nos da, aumentan las licencias, tenemos menos médicos, enfermeros, TENS, de todo el equipo de salud, y no podemos. Y la orden y la instrucción del MinSal y Servicio de Salud es, usted no me cierra las camas. Entonces estamos empezando a ver ciertas decisiones administrativas de prolongar, de decir, paso visita de lunes a lunes, usted no puede, lo voy a mover de aquí para allá, y finalmente eso, en un contexto de cansancio, si es que no se comunica tampoco adecuadamente, entendemos el momento en el que estamos, pero si es que caemos en una instancia de pugna, finalmente vas a desarmar el equipo de salud, va a ser aún más difícil. Entonces necesitamos en este momento crítico que se envíen, uno, buenos mensajes, dos, se ordenen las filas, por así decirlo, se ordenen los equipos de manera lo más amablemente posible para enfrentar una pandemia, y también que el compromiso siga vigente de los equipos de salud, que vemos que ya con estos mensajes uno se desmoraliza cuando uno sale de turno y ve que hay tacos de personas que están oyendo trabajar, o pasa por afuera del mall a las 6 de la tarde de vuelta a su casa y ve que hay colas para entrar a distintos centros comerciales. Finalmente tu motivación, tu capacidad de respuesta disminuye. Entonces es importante no solo aumentar las camas críticas, favorecer la trazabilidad, darle un objetivo, un sentido a lo que estamos haciendo, y para eso tenemos que hacerlo de manera distinta. Necesitamos reconocer que la forma quizás pudo haber ayudado, quizás no, pero ahora no podemos seguir haciendo lo mismo. Queremos agradecerle al doctor Quesada, queremos agradecer también a nuestro doctor Rivera, que ha estado con nosotros.